empezar una nueva etapa de tu vida en otro país como España es un poco complicado. Les había contado que ahora quiero enfocarme un poquito más a España, a las cosas que he aprendido aquí. Y bueno, ya llevo casi un año viviendo aquí y quiero contarles como toda la aventura que he realizado en este trayecto. Ya sea que a ti te interesa venir a estudiar a España, venir a trabajar aquí, o simplemente quieras como venir a formalizar tu relación o por un tema personal, quédate en este video porque te voy a contar las cosas que debes hacer sí o sí al llegar a España y te van a evitar bastantes problemas y te van a facilitar la vida como no tienes idea. De verdad, ojalá yo hubiera sabido esto. Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Para los que no me conocen, me llamo Suriel Lima. Algunos de ustedes ya me conocen porque les he compartido mi experiencia tanto estudiando en Rumanía, les he compartido cómo aplicar a esta beca, cómo también cambió mi vida y cómo ha sido esta aventura. El día de hoy estoy empezando a contarles una etapa más actual de mi vida en España. Y bueno, les conté en un video anterior que el motivo por el que yo vine aquí fue porque decidí formalizar mi relación con mi novio que es de Finlandia. El día de hoy quiero hablarles de algunos trámites que se tienen que hacer cuando llegas a España. Y creo que este video es importante para la comunidad porque como tal, no sé si estás interesado en estudiar en el extranjero, en trabajar en otro país. Bueno, quizás España sea un buen país para ti. Y bueno, quiero platicarte que son cinco cositas que ojalá hubiera yo sabido que tenía que hacer cuando llegué a España para no haber perdido tanto tiempo y haber tenido como tanto estrés. Pero antes de ir directamente al contenido, quiero invitarlos a suscribirse al canal porque en futuros videos les voy a contar cómo es que conocí a mi pareja actual, cómo es que formalizamos la relación aquí en España. Les voy a contar todo lo que tuvimos que hacer. Y bueno, también ahora estamos platicando una situación en la que quizás tengamos que movernos a Finlandia. Entonces los invito a que se suscriban porque les voy a tener al tanto de todas las situaciones que están pasando, ¿vale? Están pasando varias cosas, pero bueno, poco a poco les voy a ir contando. Entonces los invito a que se suscriban. Ahora sí vamos a platicar de esos trámites que tienes que hacer sí o sí al llegar a España. El trámite número 1 que tienes que hacer sí o sí al llegar a España sería el empadronamiento. Y bueno, empadronarte básicamente es ir al ayuntamiento del lugar donde estás viviendo y pues vas a tener que decirles: voy a estar viviendo en tal lugar. Esto es para que pues ellos tengan parece que conocimiento de tu ubicación. ¿Por qué es importante hacer este trámite? Básicamente porque este trámite te lo piden para todo. Entonces, cuando quieras abrir una cuenta bancaria, cuando quieras, no sé, ir al médico o no sé, inscribirte a algún curso o algún trámite de la universidad, te van a pedir este documento. Es bastante importante que vayas al ayuntamiento y que les hagas saber en dónde estás viviendo, ¿vale? Básicamente es un trámite que es bastante sencillo. Básicamente solo tienes que ir con tu contrato, tienes que ir con el contrato de vivienda o algún documento que diga, por ejemplo, en mi caso, nosotros tenemos que llevar las escrituras de la casa para que ellos tengan constancia de que estamos viviendo pues en nuestro domicilio. Entonces es un trámite que se hace bastante fácil y te va a facilitar que no te digan que no cuando tengas que hacer ciertos trámites. Entonces esta es la primera cosa que tienes que hacer al llegar a España, sí o sí. El siguiente trámite que tienes que hacer es solicitar tu NIE. Este NIE es un número que también vas a necesitar para casi todo. Te lo piden para solicitar trabajo, para el banco, para varias cosas. Entonces el número
NIE es un trámite que sí o sí tienes que pedir después de que tengas el empadronamiento o al mismo tiempo, ¿vale? Te recomiendo que lo hagas inmediatamente llegando, ya que a veces es un poco difícil conseguir cita para obtener un NIE. Y bueno, en caso de que vengas como estudiante, este número te lo van a proporcionar en la visa. ¿Por qué te comento esto? Esto es muy vergonzoso para mí, pero la verdad es que yo había hecho un intercambio aquí como Erasmus. Y se supone que ese número NIE ya lo tenía, porque este NIE solo te lo dan una vez en toda la vida. Entonces, según yo pensaba que tenía que hacer este trámite, y cuando llego a hacer el trámite, revisan mi pasaporte, todas las hojas del pasaporte, y en la visa justo tenía el NIE. Entonces, para mí, o para casos de estudiantes, ya no es necesario hacer este trámite. Pero en otros casos, claro que sí es necesario. Tienes que ir a la policía y ahí ellos te van a dar ese NIE, que también te van a solicitar en todas partes. Entonces es muy importante. La tercera cosa que tienes que hacer sí o sí es algo básico, es algo que va a sonar algo tonto, pero bueno, tienes que conseguirte un número telefónico de España. Como que eso da más confianza y más certeza de que ahora estás viviendo aquí. Y también básicamente te lo piden para todo. Y bueno, también quiero comentarte que en algunas partes, en algunas situaciones, como por ejemplo búsqueda de empleo, el número extranjero es como un poquito no bien visto, como que no lo toman tanto en cuenta. Entonces, hacer esto te va a ahorrar mucho tiempo también. Te va a ahorrar que pierdas tiempo más bien, porque si estás enviando currículums vitae con ese número, quizás estás perdiendo tu tiempo. Es muy rápido, te voy a contar cómo hice yo. Bueno, primero fui a una empresa y la verdad me sacó de onda porque me pidieron bastantes documentos. Pero después fui a una tiendita y en esa tiendita había chips de Digi. Tienes que pedir un chip de Digi y te lo van a proporcionar muy fácilmente. Solamente tienes que llevar tu pasaporte porque parece que todos los chips aquí están relacionados con una persona. Entonces, importantísimo. Bueno, mi recomendación, mi tip, sería que vayas a Digi. Esto no es un comercial, pero sí es bastante fácil obtenerlo con ellos, ya que solo te piden el pasaporte y te dan el número el mismo día, sin ningún problema. Entonces, esto te va a facilitar la vida y como te dije, te va a hacer que pierdas menos tu tiempo y, bueno, un número español va a hacer que te consideren más en ciertas situaciones. La cuarta cosa que tienes que hacer, esto parece un poco como comercial, pero bueno, quiero ahorrarles tiempo y quiero ahorrarles como la búsqueda, ¿vale? Porque yo ya estuve como en esa situación que tuve que contemplar varias opciones, pero la cuarta cosa que tienes que hacer es abrir una cuenta bancaria, porque bueno, en mi caso era importante porque pues yo estoy trabajando para una empresa fuera de España y entonces me pagan por PayPal y de ahí tengo que mandarlo a una cuenta, pero necesitaba una cuenta de España. ¿Cuál fue la opción más fácil en mi caso como extranjero? La verdad, yo les recomiendo que usen el banco N26. Es un banco totalmente digital, no tuve que ir a ningún lado, lo hice solamente con mi teléfono. Eso sí, me pidieron el NIE y me pidieron un justificante de dónde estaba viviendo, que es como este empadronamiento, y obviamente me pidieron el pasaporte. Pero con esas tres cosas me pudieron abrir una cuenta bancaria sin ningún problema. La verdad les recomiendo este banco porque también estuve investigando, fui a CaixaBank, fui a BBVA y desde el principio es bastante complicado. Tienes que tener una cita, tienes que tener varios documentos, ya tienes que tener como tal la tarjeta que te dan, la residencia, para poder abrir una cuenta en la mayoría de esos bancos. Pero con N26 la verdad funcionó bien. Siendo extranjero, la verdad creo que fue la opción más fácil que pude encontrar. Entonces, les recomiendo N26, bastante útil.
Y bueno, olvidé decirlo porque abrir una cuenta bancaria también te va a facilitar la vida, ya que muchas veces tienes que pagar la renta vía telefónica. Hay muchas cosas que puedes pagar con Bizum, que es un método de pago que ellos tienen aquí, que es básicamente con el teléfono, puedes transferir dinero con el número de teléfono. Y bueno, también para suscribirte, no sé, a cosas como el gimnasio, también te piden una cuenta bancaria, ya que te van descontando el dinero de la cuenta bancaria. Por eso es importante tener una cuenta bancaria también. Esos son 4 trámites que tienes que hacer sí o sí durante los primeros meses, ya que, como te dije, te van a facilitar la vida estando aquí en España. Ahora te quiero dar unos consejos personales, pero bueno, que te van a servir. Como tal, te recomiendo que traigas documentos importantes desde tu país, ¿vale? Como tal, los más vitales, que son el acta de nacimiento, los documentos de estudios, y importante también traer un certificado de antecedentes no penales, ya que ahora para muchos trámites, siendo extranjero, te están pidiendo eso. Muy importante, ¿vale? Si puedes, apostíllalos, que tengan la apostilla de la Haya, ya que eso te va a facilitar la vida cuando te requieran esos documentos, ya que es como más validez a esos documentos, ¿vale? Como que no son falsos. Entonces, yo pues ya los tenía, porque así te los piden cuando aplicas a la beca de Rumanía. Entonces la verdad que tenerlos apostillados sí me ahorró un montón de tiempo, me ahorró tener que pedirlos desde México, que me los manden. Y bueno, este es un consejo que yo considero importante: tus documentos, y si puedes, traerlos apostillados, ya que te va a ahorrar tiempo y te va a ahorrar dinero, porque también enviarlo desde tu país para acá puede costarte bastante. Bueno, el siguiente consejo que te doy: aquí en España existe algo llamado cita previa, ¿vale? Siempre que vayas a hacer un trámite, investiga si ese trámite requiere cita previa. Básicamente, cita previa se usa para todo aquí. Si necesitas algo en el banco, consulta si ese banco tiene cita previa o tiene algún horario en el que atienden de forma abierta. Si vas a hacer el empadronamiento y el NIE, seguramente vas a necesitar cita previa. Y bueno, otra cosa que aprendí estando ya aquí en España algunos meses es que muchas cosas se tienen que hacer presencialmente o vía telefónica, ¿vale? A veces dicen eso de que se puede hacer online, pero la verdad es que no funciona tan bien, o por lo menos aquí donde yo estoy, eso tarda mucho más que hacerlo presencialmente o solo llamar por teléfono, porque de igual manera que te contesten un correo es muy tardado. Entonces, ese es otro consejo que te doy: si tienes la oportunidad de hacerlo presencialmente, vas a ahorrar bastante tiempo. Y bueno, también puedes intentarlo vía online, pero solo cuando no tengas prisa de hacer cierto trámite, porque puede tardar bastante, ¿vale? Y bueno, el otro consejo que sigue es relacionado a esto, porque, bueno, en mi experiencia, llegando aquí a España, la verdad yo dije, oh, wow, ya estoy en el primer mundo, y bueno, las cosas van a ser súper rápidas, trámites súper rápidos, y eso es lo que yo me imaginaba. Entonces, el último consejo que te doy es: tienes que ser paciente, ¿vale? Aquí, o por lo menos, no sé si, no quiero hablar general, pero por lo menos donde yo estoy, las cosas se mueven bastante lentas. Por ejemplo, el trámite que yo hice para la residencia ha tardado más de 6 meses. 6 meses en los que estuve varado, en los que estuve sin poder trabajar, en los que estuve sin poder hacer ningún otro trámite, porque ellos tenían que emitir una resolución y tenían que ver mi expediente, ¿vale? Entonces, ese es mi último consejo y el más importante. No creas que porque ya estás en el primer mundo, como yo, ahora las cosas van a ser súper rápidas. Por lo menos en algunas partes de Europa, las cosas siguen siendo un poco lentas en cuanto a burocracia. Entonces, paciencia, chicos, paciencia. Este fue el primer video en el que les quería compartir, pues, parte de las cosas que he aprendido, ¿vale? Como tal, pues, faltan muchas cosas, yo lo sé, pero bueno, empezando con estas 4 cosas, creo que es de las cosas más importantes que aprendí estando aquí. Y bueno, como siempre, pues te invito a que
Si algo no te quedó claro, si algo quieres que sea más preciso, quizás pueda hacer otro video hablando más sobre ese trámite o sobre ese proceso. Y bueno, pues los invito a que se sigan suscribiendo, a que compartan la información, por si conoces a alguien que está intentando venir a España, ya sea para estudiar, para trabajar o para lo que sea. Pues los invito a que se suscriban, a que compartan, y como siempre los veo en el próximo video. Muchas gracias por sus comentarios.